exministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró en una entrevista con Teleamazonas que sí existió la reunión con el denominado número 1, que se menciona en los chats del narcotraficante Leandro Norero. Dice que esa reunión trataron temas de seguridad. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Patricio Carrillo, exministro del Interior. Patricio, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gisela. A usted, buenas tardes. Un saludo a todos. Bajo su dirección en la Comandancia de Policía durante el 2020 se inició, entiendo, la investigación de Leandro Norero, ¿no es cierto? Y ya con usted como ministro del Interior en 2022 se produjo la detención del narcotraficante en Perú. Hoy a usted se lo menciona en estos chats publicados por la Fiscalía, en donde habla Norero con su abogado de concretar una reunión entre usted y el número 1. Usted ha dicho ya en un medio de comunicación que esa reunión al parecer ya se dio y que el número 1 sería quien fue el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado. En esa reunión, usted tal vez percibió que se intentaba decirle algo fuera de la ley. No. Gracias, Gisela, por la pregunta y permítame hacer algunas precisiones. Yo lo que he hecho es una línea de tiempo en función de cuándo inició la investigación. Fuimos nosotros los que detuvimos a Norero. Fuimos nosotros los que detuvimos a todos estos mafiosos que han estado en prisión. Fuimos nosotros los que estuvimos atrás de muchísimas organizaciones criminales. Y cuando se dio el caso Norero, inmediatamente en el mes de junio se dio el paro. Recordarán ustedes en donde casi un mes estuvo paralizado el país. Ahí se suspendió la investigación. Ahora aparece este chat en el cual el alcalde de la ciudad de Manta, a través de sus asesores, de la gente de sus secretarías, coordinaron con la secretaría del ministro del Interior de ese entonces, que era yo, para una reunión en función de dos hechos que se habían dado en la ciudad de Manta. El primero, el 5 de agosto, un sicariato que conmocionó a la ciudad, que se dio en el centro comercial, en el principal centro comercial de la ciudad. Y el segundo, el domingo 10 de agosto, asesinaron a un periodista, Gerardo Delgado, en Montecristi. Y eso también generó una enorme percepción en la ciudad. El alcalde viajó acá para entrevistarse conmigo y solicitarme una reunión, un gabinete de seguridad en la ciudad de Manta, que se concretó días después. Esa ha sido toda la participación, y lo que se comenta entre dos mafiosos no quiere decir que sea necesariamente algo sobre los que los terceros, a quienes ellos mencionan, pudo haber estado o existió alguna corrupción. Ahora, usted como autoridad máxima de la seguridad en el país, ¿nunca sospechó de que tal vez el alcalde Agustín Intriago, quien fue asesinado, podía haber tenido algún tipo de vinculación con las mafias del narcotráfico? Nosotros investigamos el caso, y si ustedes pueden revisar la cuenta de Twitter, yo el día 28 de julio del 2022 puse un comunicado en el cual ya advierto sobre la delicado del caso Norero y toda la inseguridad jurídica que se estaba viviendo. Pero nadie quería prestarle atención. Todo el mundo tenía terror porque saben que atrás había una estructura criminal que podía atentar. Se hablaba ya de 40 municipios que hacían contratación anticipada. ¿Pero qué se refiere con que nadie quería investigarlo? Le digo... Pero si usted era el ministro del Interior. Sí, usted fue comandante de la policía. Nosotros le detuvimos, Gisela. Sí. Nosotros le detuvimos y entregamos a la Administración de Justicia, porque hasta ahí llega el rol de la policía. Y luego, si no se quieren adelantar pericias, si no se quieren hacer investigaciones, si no se quieren tomar acciones inmediatas con autorización judicial, respetando el principio de derecho, entonces había que denunciarlo. Y eso es lo que hicimos nosotros públicamente. La policía advirtió en esos mismos días
los abusos que existían respecto del habeas corpus, con los cuales salieron Glass, Salcedo y muchos otros que a través de estos mismos jueces, Ortega Curipayo, Boni algo que en Manabí y todos los que ahora están involucrados, esos son los que atentaron a toda esta inseguridad a la que nos están poniendo. Ahora, en otro mensaje, Mayra Salazar, funcionaria judicial, mantiene una conversación con Leandro Norero donde menciona también, lo menciona también a usted. Norero afirma que usted imitaba las acciones de alias JR, presuntamente vinculado al crimen organizado, él también, JR, y objeto de al menos 20 investigaciones de asesinato. ¿Cree usted, o más bien, qué piensa que querían decir con esto? ¿Que usted actuaba de la misma manera que JR? Eso tendrán que decirle a las personas que estén involucradas. Las conversaciones entre mafiosos y que involucren, insisto, a terceros, nosotros no nos preocupa. Pero ¿quién es Mayra Salazar? Mayra Salazar ha sido la persona que ha venido persiguiendo permanentemente no solamente a Patricio Carrillo, a María Paula Romo. Y le pongo el ejemplo. Si Patricio Carrillo hubiera sido un general como cualquiera de los otros que pasaba intrascendente durante su carrera, hoy no tendría ningún problema y yo estaría disfrutando de mi vida civil y jubilado. Pero a mí me ha tocado enfrentar octubre. Yo no era el comandante general de la policía, no era el comandante de fuerza, no era el comandante de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, soy el único que ha sido mencionado y cuestionado. Porque si no defendíamos la democracia como lo hicimos, si no defendimos a los policías que les querían incendiar, como querían hacerlo en el norte de Quito, entonces otro hubiera sido el cantar. Si nosotros no denunciábamos el robo de los $950 millones al ISPOL, hubiésemos estado tranquilos, como hicieron 3 comandantes anteriores, el general Mantilla, el general Villegas, el general Diego Mejía. Ellos sabían del atraco, pero no dijeron nada. A mí me tocó denunciar y he sido víctima de las persecuciones. Si yo no le detenía a Norero, es probable que no esté en los chats, pero lo que no se dice es que Norero, JR, Junior, Rasquiña y todos, inclusive el que sigue preso, me han amenazado a mí de muerte. No dicen cuando yo en esas mismas fechas llegué a tener el 96% de riesgo a la vida. Esas son las cosas que en las tergiversaciones, cuando hay sesgo, quieren involucrar. Mayra Salazar debería responder por muchísimas otras cosas y no sobre esto que ellos ponen en un chat y tendrán que decirlo como así lo pusieron. Pero, ¿o qué interpretación la pueden dar? Pero el caso Metástasis incrimina también al general Pablo Ramírez, quien hasta el 3 de diciembre estaba en servicio activo. En 2020, cuando aún era coronel, fue director de educación de esa institución bajo su comandancia, entiendo yo, ¿no? Era quien se encargaba de la formación de policías. En mayo de 2021, bajo la comandancia de Tania Varela, el coronel Ramírez fue designado comandante de la zona 4, Manabí y Santo Domingo, precisamente el área de influencia de Norero y base de apoyo del narcotráfico. En agosto de 2021, Ramírez ascendió a general y un mes después pasó a formar parte del gabinete ministerial de Guillermo Lasso como director del SNAI. A pesar de las continuas masacres carcelarias, duró casi un año en el cargo y en agosto de 2022, con usted como ministro del Interior, fue designado director antinarcóticos. ¿Cómo es posible que este señor Pablo Ramírez ascendiera de esa forma y ocupara estos cargos tan importantes y nadie se diera cuenta que tenía por ahí una relación con bandas criminales? Mire, es complejo porque a Pablo Ramírez ya le han sentenciado, pero hay un debido proceso que tiene que respetarse. Pablo Ramírez ha sido un oficial que desde el inicio de su carrera estaba en las primeras antigüedades. ¿Usted confiaba en Pablo Ramírez? No, confiaba el sistema, no Patricio Carrillo, porque la policía tiene un sistema meritocrático de ascenso. Y yo no he sido el que ha estado atrás para su ascenso desde cadete a subteniente, a teniente, a capitán. Y nos toca y coincidimos únicamente en las fechas posteriores. Pero atrás hay procesos. Habrá que ver si pasó o no pasó las pruebas poligráficas para las designaciones y para los ascensos. Y al final, si estuviera coludido con las organizaciones criminales, eso no quiere decir que desde hace 35 años venía trabajando con las organizaciones criminales. La cooptación puede ser en los últimos tiempos o puede ser en función de las últimas funciones. Cuando yo llego a ser ministro de Estado, lo primero que le pido al presidente Lasso es
para garantizar el Estado de Derecho, para que él mismo no tenga complicaciones posteriores con los derechos humanos, para que no exista esa relación entre un oficial activo y puede ser violación de derechos humanos con la política penitenciaria, había que retirarle. Yo no sé quién le asesoró a Lasso para poner un oficial activo, y lo primero que le pedí fue que retiren al oficial activo y busquemos una persona o una diferente con un perfil, pero que no pertenezca al servicio activo de la policía. Segundo, nosotros solicitamos se termine esa comisión pacificadora, porque es la comisión pacificadora o a través de esa comisión pacificadora que empiezan a darse los nexos entre los capos de las organizaciones. Pero yo creo, Gisela, que el problema, el debate es tan simple en el país porque no queremos entender cómo funciona el crimen organizado. Si tuviéramos mejor comprensión, como lo han logrado en otros países que ya han vivido estas desgracias, México con los carteles, Colombia con el paramilitarismo, Centroamérica con los maras, Brasil inclusive con las milicias armadas, y ahora nosotros con estos carpos. Hay que entender que esto tiene tres estructuras. La estructura criminal, donde es lo más bajo. No, estos capos como Norero, Junior, Rasquiña, no son lo más poderoso de la organización criminal. Lo más poderoso son los políticos, que son los que están medrando. Y en el medio hay una estructura empresarial corrupta que tiene al menos tres clasificaciones para trabajar en la impunidad. Tiene una estructura legal con jueces que cooptan el sistema de justicia, tiene una estructura comunicacional para deslegitimar liderazgos, para estar atrás y sacarle a la gente que no le sirven sus propósitos, para estar permanentemente cuestionando y para que la política no funcione en materia de seguridad. Y una que se encarga del lavado de activos y del tema financiero. Eso es lo más grave para el país. Y miren, yo le pongo dos ejemplos. El primero, en el caso del presidente Moreno, cuando se dio la detención de un asambleísta porque estaba involucrado en los negocios corruptos de los hospitales como el de Pedernales. Ahí estaba una estructura política y había una estructura a través de Salcedo que hacían las negociaciones. Ahí había estos falsos empresarios que eran testaferros de los grandes criminales. Y finalmente tiene abajo a la otra estructura criminal. Cuando usted le escucha al embajador Fitzpatrick decir, se han involucrado hasta en el fútbol, en la pasión nacional, ahí hay que entender, porque los equipos de fútbol antes pertenecían a las ciudades. Antes era la Liga de Quito, ahora pertenecen a familias. Y estas familias son las que están lavando dinero. Entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto se lava porque viene de economías ilegales. Eso es lo que no queremos entender. Si lográramos entender esto, fuéramos más resilientes. Tan bien, ¿por qué cuando fue ministro, por qué cuando fue comandante general de la policía no logró hacer un cambio? Gisela, pero nosotros lo hicimos. ¿Quién le detuvo a Norero? Entonces, ¿cómo se podía descubrir esto? Una. Dos, yo fui ministro por 5 meses. Tuve que construir el ministerio con 2 grandes viceministerios. Un ministerio para enfrentar el crimen organizado y recuperar confianza con los organismos internacionales de inteligencia. ¿Usted cree que afuera nos quieren colaborar con información cuando lo primero que vendemos nosotros es que esto está inundado de narcojueces, de narcogenerales y de un narcoestado? Nadie quiere cruzar información, la recuperamos. Y lo otro, nosotros veníamos trabajando en convivencia pacífica con el otro viceministerio. Ahora, cuando yo le escucho a la ministra y digo, si un ciego está guiando a otro ciego, no tenemos futuro. Hay que entender bien la problemática para poder plantear no solamente un famoso plan Fénix con 0 estrategia, sino una agenda de seguridad alineada a los objetivos de desarrollo sostenible y políticas, que es lo más importante. ¿Usted cree que la ministra está ciega, que el gobierno está ciego? Yo creo que tienen absoluta ceguera respecto de esto y no nos han dicho sino solamente el humo de un nombre, de un plan, pero atrás hay conceptos absolutamente vacíos. ¿Usted cree que el gobierno anterior lo hizo mejor? ¿Lo hizo el gobierno de Guillermo Lasso lo hizo mejor? Yo creo que el presidente nunca utilizó al COSEPE como correspondía, siempre fue utilizado también. Yo quería entender cuál es la política de defensa, cuál es la política de seguridad ciudadana, cuál es la política de inteligencia, cuál es la política de riesgos, cuál es la política exterior para recuperar esta confianza, porque todo esto tiene que ver, Gisela. Lastimosamente se paró y el presidente optó por sacarme a mí y quedarse más bien con los otros problemas por una baja transparencia. Entonces, en este momento, ¿no cree que con el caso Metástasis se pone en entredicho la política de seguridad antidrogas que se hizo durante el gobierno de Guillermo Lasso? Sobre todo porque uno de los
comentarios reiterativos de usted y del expresidente Guillermo Lasso era enorgullecerse de la cantidad de incautación de droga, por ejemplo. Yo reclamé eso, porque el indicador no es la cantidad de droga, el indicador de seguridad es otro, y eso hay que también entenderlo. ¿Cómo garantiza usted la paz? Hay dos formas, paz negativa y paz negativa, y hay indicadores. Yo le escucho que ahora el presidente nuestro es un gran planificador. Ok, ¿y dónde está la data? Y sobre la data, ¿dónde están los indicadores? La paz negativa se mide escondiendo las violencias, la paz positiva se mide entendiendo la cultura de legalidad, del Estado de Derecho y los principios de seguridad. Al igual que hablan ahora de gobernabilidad, ¿cuáles son los indicadores de un buen gobierno? Primero, lucha contra la corrupción. Segundo, transparencia. Lucha contra la impunidad. Retener las violencias. Pero ¿sabe cuál es uno de los indicadores principales? El Estado ecuatoriano, qué calidad de leyes tiene. Y nosotros no estamos acorde al resto de países. Con Perú y Colombia no podemos tener un principio de doble criminalidad para extradición, para el tema de decomisos anticipados con la ley de extinción de dominio, para una ley de inteligencia y contrainteligencia. No podemos tener todos la ley esos de factores ADN. Que hoy necesitamos. ¿No se los propuso usted antes al gobierno o a la asamblea? Venido proponiendo, pero lastimosamente en la asamblea tienen una mayoría absoluta que no quiere que esto funcione. Y esta es la ceguera que tiene el gobierno, que decidió hacer pacto con ellos y no una mayoría que la podía hacer para sacar adelante el país. Yo le agradezco mucho por habernos acompañado. Agradecemos gracias a usted, muchísimas gracias. Agradecemos a Patricio Carrillo, exministro del Interior. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.